Recuerdo el olor de los lirios más que cualquier otra cosa del funeral de mi abuela. Estaban por todas partes, abarrotando la iglesia, sofocando el aire con una dulzura que se sentía grotescamente fuera de lugar junto a la rigidez de mis parientes. Mis tíos se movían entre la gente con esa facilidad que tienen los hombres que ya saben que son importantes, aceptando condolencias como si fueran felicitaciones. Mi madre estaba cerca del ataúd cerrado, el rímel perfectamente intacto, su tristeza medida y teatral, como si supiera que cada suspiro estaba siendo observado. Yo me quedé al fondo, donde el olor era un poco menos opresivo y donde nadie notaría si mi pena elegía una forma extraña y privada. La tarde había sido larga antes de llegar a la iglesia. Habíamos salido de casa temprano, mi madre revisando su maquillaje en el espejo del coche cada vez que nos deteníamos en un semáforo, mi padre conduciendo en silencio con esa expresión tensa que significaba que prefería no opinar sobre nada. Mis tíos habían llegado en sus coches negros y relucientes, estacionados frente a la entrada como una procesión de autoridad. Vi a mi tío Javier estrechar manos con el cura, hablando en voz baja, pero con gestos amplios, ocupando el espacio como si la iglesia fuera una extensión de su despacho. Mi tío Miguel estaba con sus hijos, mis primos mayores, todos vestidos con trajes oscuros que parecían recién sacados de la tintorería, con ese aire de gente que sabe que después del entierro vendrá lo importante. Durante la misa observé las caras de la gente. Algunos lloraban de verdad, especialmente las señoras mayores del barrio que habían conocido a mi abuela desde hace décadas. Otras personas parecían estar ahí más por obligación que por afecto, mirando sus relojes discretamente o revisando sus teléfonos cuando creían que nadie las veía. Mi madre sollozó en los momentos precisos, cuando el cura mencionaba la bondad y la generosidad, pero yo la conocía lo suficiente para saber que estaba actuando para las filas de atrás. No es que no sintiera nada, pero mi madre siempre había sido consciente de su papel en cualquier escena pública, y este funeral no era la excepción. Cuando terminó la ceremonia y el ataúd fue llevado al cementerio, caminamos en una fila ordenada detrás del coche fúnebre. El cementerio estaba en las afueras de Salamanca, en una colina desde donde se veía la ciudad extenderse bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. La tumba ya estaba abierta, la tierra apilada a un lado cubierta con una lona verde. El cura dijo las últimas palabras. Todos nos acercamos a echar una rosa sobre el ataúd. Y luego vino ese momento incómodo en el que nadie sabe muy bien qué hacer. Algunos se quedaron en grupos pequeños, hablando en voz baja. Otros empezaron a caminar de vuelta a los coches. Yo me quedé un poco más, mirando la lápida de mi abuelo al lado, muerto hace tantos años que apenas lo recordaba. La lectura del testamento se sintió menos como un procedimiento legal y más como una coronación. Nos reunimos en el despacho del abogado 2 días después del funeral, un lugar que olía a papel viejo y café recalentado. La secretaria nos ofreció agua y galletas que nadie tocó. Cuando el abogado comenzó a enumerar las propiedades, mis tíos se inclinaron hacia adelante en sus asientos, los ojos brillando ante la mención de apartamentos, locales comerciales y la participación mayoritaria en la empresa familiar. Sus nombres se repitieron tantas veces que el resto de nosotros nos difuminamos en 1980 el papel tapiz. Mis primos intercambiaron miradas de alivio apenas disimulado, reconfortados porque su lugar en la jerarquía se preservaba por su proximidad a quienes recibían más. Mi madre se sentó erguida, expectante, segura de sí misma. Yo observaba la escena como desde debajo del agua, distanciada, tratando de no admitir
cuánto deseaba sentirme elegida también. Escuché cada palabra. Tío Javier recibió 3 apartamentos en el centro de la ciudad, los mismos que mi abuela había comprado décadas atrás, cuando los precios todavía eran razonables. Tío Miguel heredó 2 locales comerciales en zonas céntricas, ambos alquilados a negocios que pagaban bien. Entre los dos se repartían las acciones de la pequeña empresa textil que mi abuelo había fundado y que, a pesar de los años, seguía generando beneficios modestos pero estables. Mi madre recibió un apartamento más pequeño y algo de dinero en efectivo, lo suficiente para que no pudiera quejarse abiertamente, pero lo bastante menos que sus hermanos, como para que yo supiera que lo haría en privado durante meses. Mis primos, los hijos de mis tíos, recibieron sumas menores, pero simbólicas, suficientes para sentirse incluidos en el reparto. Cuando el abogado finalmente pronunció mi nombre, su tono no cambió. Metió la mano en su maletín y sacó un sobre fino, ya dirigido a mí, y me lo entregó con el mismo profesionalismo neutral que había usado para todo lo demás. No había llaves, ni documentos de propiedad, ni mención de acciones. Solo papel lo suficientemente ligero como para olvidarse bajo el peso de la herencia de todos los demás. Mi madre soltó una risa pequeña y sin humor que me cortó como vidrio, y murmuró lo suficientemente alto para que los parientes cercanos la escucharan que, al parecer, mi abuela no había pensado mucho en mí. Mi cara ardió, pero no dije nada. Deslicé el pulgar bajo la solapa del sobre con manos que intenté mantener firmes, y cuando vi el billete de tren a un pueblo pequeño en Asturias y una nota manuscrita breve con solo una fecha, el nombre de una estación y una sola frase, algo callado y terco dentro de mí, se negó a aceptar que esto fuera todo. La frase decía: «Si has llegado hasta aquí es porque elegiste venir». Nada más. No había explicación, ni disculpa, ni palabras cariñosas, solo esa instrucción críptica que parecía asumir que yo entendería. Volví a mirar el billete. La fecha era dentro de una semana. El destino era una estación que no reconocía, en algún lugar de la montaña asturiana. Me quedé ahí sentada, sintiendo las miradas de todos, especialmente la de mi madre, que había dejado de disimular su satisfacción ante lo que claramente veía como mi humillación pública. Tío Javier carraspeó y preguntó si eso era todo. El abogado asintió, comenzó a organizar los papeles y explicó los siguientes pasos para formalizar las transferencias. La reunión se disolvió en conversaciones privadas. Mis tíos hablaban entre ellos sobre impuestos y gestiones. Mi madre se acercó a ellos, intentando insertarse en sus planes con comentarios sobre lo complicado que sería todo. Mis primos salieron a fumar, sus risas flotando desde el pasillo. Yo me quedé en mi silla, doblando el sobre y guardándolo en mi bolso, sintiendo el peso ridículo de un billete de tren frente a apartamentos y negocios. Fue en el coche de vuelta a casa cuando mi madre dejó caer su máscara por completo. Condujo en silencio durante 10 minutos, sus nudillos blancos sobre el volante, y luego comenzó. Me dijo que no entendía qué había hecho yo para merecer tan poco, pero que tal vez mi abuela había visto algo en mí que le había decepcionado. Tal vez era mi forma de vivir, siempre con el portátil, sin un trabajo fijo en una oficina, sin planes claros de futuro. Tal vez era que nunca me había casado, nunca le había dado nietos. Cada palabra era un alfiler y yo las dejé clavarse porque no tenía energía para discutir. Mi padre, sentado en el asiento del copiloto, no dijo nada. Solo miraba por la ventana, y su silencio se sentía como cobardía. Esa noche, sola en mi cuarto, volví a sacar el sobre. Lo estudié bajo la luz de la lámpara como si pudiera revelar algo más.
El billete era real, reservado a mi nombre. La nota estaba escrita con la letra de mi abuela, ligeramente temblorosa, pero inconfundible. La fecha y el lugar eran específicos. No había nada aleatorio en esto, pero tampoco había calidez. Me sentí herida, humillada incluso, pero debajo de esa humillación, un hilo delgado de curiosidad comenzó a tirar de mí hacia adelante. Esa curiosidad, más que cualquier lealtad a mi familia, fue lo que me hizo decidir ir. Quería entender. Quería saber si había algo más que este papel fino y esta instrucción crítica. Y quería, aunque me daba vergüenza admitirlo, demostrarle a mi madre que me equivocaba al reírse de mí. Los días entre el funeral y la fecha impresa en el billete pasaron en una mezcla borrosa de logística y tensión no hablada. En casa, mi madre se movía como si yo fuera invisible, hablando de mí en tercera persona por teléfono, mientras presumía ante sus amigas de cómo los bienes reales habían ido a parar a mis tíos. Escuché fragmentos de esas conversaciones desde mi habitación. Decía cosas como que al menos alguien en la familia sabía administrar patrimonio, que era una lástima que mi abuela no hubiera sido más clara en sus intenciones, que seguramente yo había malinterpretado lo del sobre, porque ¿qué sentido tenía mandarme a un pueblito perdido en las montañas? Mi padre seguía mayormente en silencio. Su incomodidad se mostraba en la forma en que evitaba mis ojos durante el desayuno o salía de la habitación cuando los comentarios de mi madre se volvían demasiado afilados. Empaqué mi maleta, metódicamente, más como si me estuviera preparando para un viaje de trabajo que para una extraña convocatoria desde más allá de 1900. La tumba. Mi vida, gracias a mi trabajo en el portátil, podía caber cómodamente en una maleta de cabina y una mochila. Mientras más doblaba ropa y revisaba cargadores, más la idea de irme dejaba de sentirse como un castigo y comenzaba a parecerse a una posibilidad. No le dije a mi madre exactamente cuándo me iba. Simplemente le dejé una nota en la mesa de la cocina el día que salí, temprano en la mañana, antes de que se despertara. La nota decía solo que seguiría las instrucciones de la abuela y que volvería cuando entendiera qué significaba todo esto. No esperaba que le importara. El viaje en tren fue largo y lleno de capas. Cada conexión me alejaba más de la vida que había conocido. Primero tomé el AVE desde Salamanca hasta Madrid, un trayecto que había hecho tantas veces que podía hacerlo con los ojos cerrados. La estación de Chamartín estaba llena de gente corriendo con maletas, pantallas anunciando salidas y llegadas, el olor a café y bocadillos recalentados. Compré un sándwich que apenas toqué y un café que bebí demasiado rápido, quemándome la lengua. Luego esperé en el andén correcto, viendo pasar trenes que iban a Barcelona, a Valencia, a todas partes menos a donde yo iba. El tren a Asturias salía de otra estación. Tuve que cruzar Madrid en metro, arrastrando mi maleta por escaleras mecánicas y pasillos abarrotados. Llegué a la estación de Príncipe Pío con tiempo de sobra, sudando a pesar del frío de noviembre. Este tren era más lento, más viejo, con asientos de tela desgastada y ventanas que temblaban con el movimiento. Me senté junto a la ventana y observé cómo Madrid se desvanecía poco a poco, reemplazada primero por suburbios grises, luego por campos abiertos, luego por colinas que crecían en tamaño a medida que avanzábamos hacia el norte. El paisaje cambió de manera dramática después de que cruzamos la meseta. Las montañas comenzaron a aparecer en el horizonte, primero como sombras azules, luego como gigantes verdes que se elevaban a ambos lados de las vías. Los pueblos que pasábamos eran diferentes a los de Castilla. Aquí las casas tenían tejados más pronunciados, las iglesias eran de piedra oscura y todo parecía más compacto,
como si la gente se agrupara contra el frío y la lluvia. Pasamos por túneles interminables, la oscuridad interrumpida solo por las luces amarillas del tren, y cada vez que salíamos el paisaje era más verde, más húmedo, más salvaje. En Oviedo tuve que cambiar de tren otra vez. La estación era más pequeña, menos caótica que las de Madrid. Había un bar donde pedí otro café y un bocadillo de tortilla, que esta vez sí comí, dándome cuenta de que no había desayunado bien. La gente hablaba con un acento que me costaba seguir al principio, palabras que se comían las eses y que sonaban musicales de una manera que me resultaba extraña y familiar al mismo tiempo. Una señora mayor me preguntó si sabía dónde estaba el andén 3 y le ayudé a encontrarlo, cargando su bolsa pesada por las escaleras, mientras ella me contaba que iba a visitar a su hija en Gijón. El último tramo del viaje fue en un tren regional, que parecía más un juguete que un medio de transporte serio. Solo había 2 vagones, asientos duros y un ritmo lento que se detenía en cada estación pequeña. Subieron y bajaron escolares con mochilas enormes, señoras con bolsas de la compra, hombres con ropa de trabajo manchada. Yo seguía pegada a la ventana, trazando con la mirada los contornos de los valles que se abrían entre las montañas, los ríos que serpenteaban entre piedras grises, los bosques densos de castaños y robles que parecían no tener fin. La nieve que había imaginado no estaba aquí abajo, pero se veía en las cumbres más altas, líneas blancas contra el cielo plomizo. Me di cuenta de que llevaba horas viajando cuando mi teléfono empezó a perder señal. Las barras de cobertura desaparecieron una a una hasta que quedó solo el símbolo de emergencia. Me sentí extrañamente liberada por eso, como si al perder la conexión con el mundo que conocía, pudiera empezar a existir en este otro lugar sin las expectativas que me habían seguido toda la vida. Saqué la nota de mi abuela otra vez, leyendo esa única frase por enésima vez, tratando de encontrar en ella algo que me diera una pista de qué esperar. Cuando el tren finalmente frenó en la pequeña estación impresa en mi billete, mi estómago se apretó con una mezcla de anticipación y temor. El letrero en el andén decía el nombre del pueblo con letras descoloridas. No había casi nadie más bajando. La plataforma estaba casi vacía, solo un par de personas mayores que fueron recogidas inmediatamente por familiares en coches viejos. El aire era más frío y cortante de lo que estaba acostumbrada. Cada respiración se convertía inmediatamente en niebla. Bajé con mi única maleta y mochila, sintiéndome pequeña contra el telón de fondo de las montañas que se elevaban a ambos lados del valle. Mientras el tren se alejaba con un silbido largo, escuché el sonido inconfundible de puertas de coches cerrándose y me giré para ver un coche negro estacionado cerca de la entrada. Junto a él había un hombre con un abrigo oscuro, sosteniendo un pequeño cartel con mi nombre escrito en letras cuidadosas. Estaba impecablemente vestido, su postura recta, sus movimientos económicos. Cuando nuestros ojos se encontraron, me hizo un gesto educado con la cabeza y en un castellano con acento asturiano me informó que la reina estaba esperando. La frase se alojó en mi mente como una pieza de rompecabezas que claramente pertenecía a una imagen más grande que aún no había visto. Me acerqué con pasos inseguros, todavía procesando que alguien me estaba esperando. El hombre se presentó como Tomás, el conductor, y sin esperar respuesta, tomó mi maleta con una eficiencia que sugería que esto era rutina para él. Me abrió la puerta trasera del coche y esperó a que me acomodara antes de cerrarla con suavidad. El interior olía a cuero viejo y a ambientador de pino. Había una manta doblada en el asiento, por si tenía frío, supuse. Tomás se sentó al volante,
ajustó el espejo retrovisor y arrancó el motor sin decir nada más. Mientras conducíamos fuera de la estación, intenté hacer preguntas. Le pregunté quién era la reina, qué lugar era ese, cuánto tardaríamos en llegar. Tomás respondió con la economía de palabras propia de alguien que ha aprendido que el silencio es más cómodo que las explicaciones. Me dijo que llegaríamos en 20 minutos, que todo me sería explicado cuando llegara y que la señora había dejado instrucciones muy claras sobre mi llegada. No dijo mi abuela, dijo la señora con un respeto que me hizo entender que había significado algo importante para él. El camino serpenteaba entre árboles y prados verdes salpicados de vacas que nos miraban con indiferencia mientras pasábamos. Cruzamos un puente de piedra sobre un río que bajaba rápido y ruidoso, y luego empezamos a subir por una carretera estrecha que se curvaba constantemente. Mis oídos se taparon con la altitud. A través de la ventana podía ver el valle extendiéndose abajo, con el pueblo desplegándose como un mapa en miniatura. Había una iglesia con un campanario puntiagudo, casas de piedra con tejados de pizarra, humo saliendo de algunas chimeneas, y una plaza pequeña donde alcancé a ver a un par de personas caminando con paraguas, a pesar de que no estaba lloviendo en ese momento. Tomás conducía con la confianza de alguien que ha hecho este recorrido 1000 veces. No disminuía la velocidad en las curvas cerradas, y yo me aferraba discretamente al asidero sobre la ventana. Pensé en mi madre, en lo que diría si supiera que estaba aquí, siguiendo las instrucciones críticas de un sobre que ella había desechado como insignificante. Pensé en mis tíos, probablemente ya calculando impuestos y rendimientos en sus despachos cómodos. Pensé en mi abuela, en cómo nunca había mencionado este lugar, esta montaña, esta vida paralela que aparentemente había llevado en secreto. Y pensé en mí, en lo absurdo que era que después de todos estos años, después de todos los almuerzos familiares y navidades y cumpleaños, lo único que me había dejado era un billete a un lugar que no conocía y una nota que no explicaba nada. El camino desde la estación serpenteaba a través de carreteras estrechas bordeadas por muros de piedra cubiertos de musgo. El pueblo apareció gradualmente, un racimo de casas de piedra con tejados de pizarra oscura que brillaban con la humedad, cajas de flores en las ventanas donde antes había geranios y ahora solo quedaban tallos secos esperando la primavera, humo saliendo de las chimeneas en columnas verticales que se deshacían en el cielo gris. Había una quietud ordenada en todo, como si el tiempo aquí hubiera acordado desacelerarse y moverse en líneas rectas. Lo observaba todo desde el asiento trasero, sosteniendo la nota de mi abuela en el bolsillo de mi abrigo, los dedos trazando el borde del papel, como si el contacto con su escritura pudiera anclarme a algo familiar. Vi a gente mayor caminando por las calles estrechas con bolsas de la compra, sus pasos lentos y seguros, como si conocieran cada piedra del camino. Un niño en bicicleta pasó junto a nosotros, con una mochila del colegio rebotando en su espalda. Una mujer barría la entrada de su casa, levantó la vista cuando pasamos y saludó a Tomás con la mano. Él devolvió el saludo con un gesto breve de cabeza. Todo parecía conocerse aquí. Todo tenía su lugar y su función. Y yo era la extraña que llegaba sin entender las reglas. Cuando el coche giró fuera del camino principal y comenzó a subir más alto, las casas se volvieron más escasas hasta que dieron paso a praderas abiertas y finalmente a un edificio grande posado en una elevación suave. No era ostentoso, pero tenía la elegancia sólida y discreta de algo construido para durar. Amplios balcones recorrían los pisos superiores y ventanas grandes reflejaban el blanco de las nubes bajas y el verde oscuro de los árboles.
Un pequeño letrero cerca de la entrada tenía un nombre en letras elegantes: La Reina. Las palabras que había usado el conductor de repente cobraron sentido, y sin embargo la comprensión no disipó mi confusión. Mi abuela nunca había mencionado poseer nada en el extranjero, y mucho menos un lugar como este. Tomás detuvo el coche frente a la entrada principal, apagó el motor y salió para abrir mi puerta antes de que pudiera hacerlo yo misma. Tomó mi maleta del maletero con la misma eficiencia silenciosa y me indicó que lo siguiera. La puerta principal era de madera maciza con herrajes de hierro forjado y se abrió antes de que llegáramos. Una mujer apareció en el umbral, de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño prolijo y ojos amables pero evaluadores. Vestía un jersey de lana verde oscuro y pantalones prácticos, y tenía esa apariencia de alguien acostumbrado a trabajar con las manos, pero también con la cabeza. Me saludó en castellano, con ese mismo acento suave y musical que había escuchado en el tren. Se presentó como Elisa, la administradora de La Reina, y me dio la bienvenida con una calidez que me tomó por sorpresa. No había lástima en su mirada, ni curiosidad morbosa, solo una especie de reconocimiento tranquilo, como si hubiera estado esperándome, y ahora que había llegado, podíamos empezar con lo que fuera que venía después. Me guió adentro, mientras Tomás llevaba mi maleta por unas escaleras de madera que crujían bajo sus pasos. El interior del edificio era cálido y estaba lleno de olores sutiles: madera, café recién hecho y algo mantecoso que venía de la cocina, tal vez bizcocho o pan casero. La decoración era una mezcla de lo tradicional y lo moderno. Vigas de madera expuestas en los techos, alfombras gruesas en los suelos de piedra pulida, pero con líneas limpias y piezas de arte cuidadosamente elegidas. Había fotografías en las paredes, paisajes de montañas y valles que supuse eran de cerca, imágenes de festividades del pueblo con gente en trajes tradicionales y alguna que otra acuarela de vacas pastando bajo cielos dramáticos. Elisa me llevó a una pequeña sala de estar donde un fuego ardía en una chimenea de piedra. Me indicó que me sentara en un sofá tapizado con tela a cuadros, y ella tomó asiento frente a mí en una silla de respaldo recto. En una mesa baja entre nosotras había una carpeta de cuero con mi nombre grabado en la esquina. La miré como si fuera a morderme. Elisa siguió mi mirada y sonrió levemente, pero no la abrió todavía. Primero me preguntó si quería té o café, si había comido, si el viaje había sido muy agotador. Acepté el té, más por cortesía que por deseo, y cuando llegó en una taza de cerámica azul con un platito y una galleta al lado, lo sostuve entre mis manos para calentarlas. Fue entonces cuando Elisa empezó a hablar. Lo hizo despacio, eligiendo sus palabras con cuidado, como si entendiera que cada frase iba a cambiar algo en mí. Me dijo que mi abuela había estado viniendo a este lugar durante años. No era algo que hubiera comenzado recientemente, ni un capricho de vejez. Había empezado hace más de 2 décadas, primero como visitante ocasional, luego con más frecuencia, y eventualmente como inversionista y benefactora. La Reina no era solo un edificio o un negocio. Era un proyecto, un refugio, me dijo Elisa, para gente que necesitaba tiempo y espacio para pensar, para recuperarse, para comenzar de nuevo. Escuché cómo mi abuela había comprado el edificio cuando estaba en ruinas, cómo había trabajado con arquitectos locales para restaurarlo respetando la estructura original, pero adaptándolo para funcionar como un centro de retiros y talleres. Había invertido en el pueblo también, financiando la reparación de la iglesia, ayudando a familias locales a empezar pequeños negocios, estableciendo becas para jóvenes que querían estudiar pero no tenían medios.
Todo esto lo había hecho de manera anónima, sin buscar reconocimiento ni agradecimientos públicos. La gente del pueblo sabía que había una benefactora, pero pocos sabían quién era realmente. Le pregunté por qué mi abuela había hecho todo esto en secreto. ¿Por qué nunca nos había contado, ni a mí ni a nadie de la familia? Elisa tomó un sorbo de su propio té antes de responder. Me dijo que mi abuela había sido muy clara sobre sus razones. Había querido un lugar que fuera completamente suyo, separado de la familia y de las expectativas y los juicios que venían con ella. Un lugar donde pudiera ser simplemente Carmen, no la esposa de alguien, no la madre de alguien, no la abuela que debía comportarse de cierta manera. Aquí había encontrado algo que no tenía en Salamanca: libertad para decidir cómo usar su dinero, su tiempo, su energía, sin tener que justificarlo ante nadie. Mientras Elisa hablaba, yo sentía que las piezas comenzaban a encajar, aunque todavía faltaban muchas. Entendí que el sobre delgado en el funeral no había sido un insulto, sino una elección deliberada. Mi abuela no me había dejado apartamentos ni acciones porque no quería que me quedara atrapada en las mismas estructuras que habían definido su vida durante tanto tiempo. Me había dejado esto, este lugar, esta responsabilidad, esta oportunidad de hacer algo diferente. Elisa finalmente abrió la carpeta de cuero. Dentro había documentos legales, por supuesto, papeles que detallaban la propiedad del edificio, los proyectos asociados, las cuentas bancarias designadas para su mantenimiento. Pero también había cartas, varias cartas escritas a mano con la letra familiar de mi abuela. Elisa me dijo que debía leerlas en privado, que habían sido escritas para mí específicamente y que contenían las explicaciones que yo buscaba. Me ofreció llevarme a mi habitación para que pudiera descansar, desempacar y leer con calma. Subimos por la escalera de madera que había visto antes. El primer piso tenía un pasillo largo con puertas a ambos lados, algunas abiertas mostrando habitaciones simples pero cómodas, con camas cubiertas con colchas tejidas a mano y ventanas con vistas al valle. Elisa me explicó que ahora mismo no había huéspedes, que era temporada baja y habían decidido cerrar por unas semanas para hacer trabajos de mantenimiento. Eso significaba que tenía el lugar prácticamente para mí sola, aparte de ella y Tomás, que vivían en un anexo separado. Mi habitación estaba al final del pasillo, más grande que las otras, con un balcón privado que daba a las montañas. La cama estaba hecha con sábanas blancas impecables. Había un escritorio de madera maciza bajo la ventana, una silla cómoda junto a una lámpara de lectura y un armario antiguo con puertas talladas. Tomás ya había dejado mi maleta al pie de la cama. Elisa me mostró dónde estaba el baño. Me dijo que si necesitaba algo, solo tenía que bajar y buscarla. Y luego se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Me quedé sola en la habitación, con la carpeta de cuero todavía en mis manos. La dejé sobre el escritorio y me acerqué al balcón. Abrí las puertas de cristal y salí al aire frío. El viento me golpeó inmediatamente, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y pinos. Desde allí podía ver el pueblo abajo, pequeño y ordenado como una maqueta. Más allá estaban las montañas, capa tras capa de verdes y grises, subiendo hacia picos que desaparecían en las nubes. Era hermoso, de una manera que me hacía sentir insignificante y al mismo tiempo conectada a algo más grande que yo misma. Volví adentro, cerré las puertas del balcón y me senté en el escritorio. Abrí la carpeta y saqué la primera carta. Estaba fechada hace 3 años. Comencé a leer y la voz de mi abuela, esa voz que había conocido toda mi vida,
pero que nunca había escuchado realmente hablar con tanta honestidad, comenzó a llenar el espacio silencioso de la habitación. Me contaba sobre la primera vez que había venido a este pueblo, huyendo de algo que no nombraba directamente, pero que yo podía adivinar tenía que ver con mi abuelo, con su matrimonio, con una vida que se sentía demasiado pequeña para contenerla. Me contaba cómo las montañas le habían hecho sentir a la vez diminuta y segura de una manera que nada más había logrado. Me contaba sobre la primera inversión, el edificio en ruinas que nadie quería, y cómo restaurarlo le había dado un propósito que había perdido en algún lugar entre criar hijos y cumplir expectativas. Me contaba que el nombre, la reina, había sido una broma privada al principio, su manera de reclamar un sentido de poder en un mundo que a menudo la trataba como un accesorio de las decisiones de mi abuelo. Leí hasta que la luz comenzó a cambiar, el gris del día dando paso a un gris más oscuro del anochecer. Leí sobre cómo mi abuela me había observado durante años, viendo en mí una terquedad y una resistencia que le recordaban a ella misma cuando era más joven. Leí sobre sus dudas, sus miedos de que yo no viniera, de que el sobre fuera descartado o malinterpretado. Y leí sobre su esperanza, frágil pero persistente, de que si yo estaba leyendo esto significaba que había elegido la posibilidad sobre la seguridad, la curiosidad sobre el resentimiento. Cuando terminé la primera carta, me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas dramáticas ni sollozos, solo un goteo constante que mojaba las páginas que tenía que secar con cuidado usando la manga de mi jersey. No era tristeza exactamente, era algo más complicado. Era duelo por los años que podríamos haber tenido si ella hubiera confiado en mí antes. Era alivio de que me hubiera visto después de todo. Era miedo de lo que vendría ahora. Y era algo parecido a la gratitud, aunque todavía mezclada con confusión y dolor. Había más cartas en la carpeta, pero decidí que las leería más tarde. Por ahora necesitaba procesar esto, dejar que se asentara. Desempaqué mi maleta con movimientos automáticos, colgando ropa en el armario, poniendo mi portátil en el escritorio, ordenando mis cosas en el baño. Cuando terminé, bajé a buscar a Elisa y encontré la cocina siguiendo el olor a comida. Ella estaba preparando la cena, una olla de algo que olía a guiso burbujeando en la estufa. Me invitó a sentarme en la mesa grande de madera. Me sirvió un plato sin preguntar si tenía hambre, y comimos juntas mientras ella me contaba historias del pueblo, de la gente que vivía aquí, de las estaciones y cómo cambiaba todo con la nieve en invierno. No mencionó las cartas ni me presionó para hablar, solo me dio espacio para existir, y esa noche eso fue exactamente lo que necesitaba. Pasé los siguientes días leyendo el resto de las cartas, pero no de golpe. Las dosificaba como si fueran medicina, una cada mañana después del desayuno, sentada en el escritorio de mi habitación con una taza de café que Elisa me dejaba en una bandeja fuera de mi puerta. Cada carta revelaba una capa más de la vida que mi abuela había construido lejos de nosotros, lejos de las cenas familiares, donde se esperaba que sonriera y asintiera, lejos de los comentarios de mi madre sobre cómo debía comportarse una mujer de su edad. La segunda carta contaba sobre los primeros años de su matrimonio con mi abuelo. No había romanticismo en sus palabras, solo una descripción honesta de cómo había pasado de ser una chica, con sueños propios, a ser la esposa de un hombre cuyo negocio textil consumía todo el oxígeno de la casa. Me contaba sobre las cenas donde ella servía la comida y los hombres hablaban de números y contratos sin dirigirse a ella directamente. Me contaba sobre las veces que había sugerido ideas para el negocio
y mi abuelo las había descartado, con una palmadita en la mano, como si estuviera siendo adorable al intentar entender cosas de hombres. Me contaba que había aprendido a callarse, a sonreír, a encontrar satisfacción en cosas pequeñas como decorar la casa o organizar eventos de caridad que mi abuelo podía usar para mejorar su imagen social. Pero también me contaba sobre el dinero que había empezado a ahorrar en secreto. Pequeñas cantidades al principio, lo que quedaba del presupuesto del hogar después de pagar las facturas, regalos en efectivo de familiares que guardaba sin mencionar. Con los años, esas pequeñas cantidades se habían convertido en algo significativo, y cuando mi abuelo murió, dejándole una herencia considerable que sus hijos asumieron que simplemente guardaría en el banco, ella había tomado una decisión. Había venido a Asturias por primera vez en un viaje organizado para viudas. Había visto este pueblo desde el autobús y algo en él la había llamado. La tercera carta era más difícil de leer porque hablaba de mí. Me decía que siempre me había visto como diferente al resto de la familia. No era que fuera mejor o peor, simplemente no encajaba en el molde que todos esperaban. Mi madre quería que fuera, como mis primas, que me casara bien, que tuviera hijos rápido, que dejara de perder el tiempo con el ordenador y consiguiera un trabajo de verdad en una oficina. Mis tíos me veían como una rareza, una sobrina que no podían clasificar ni usar para sus propios propósitos. Y mi abuela me había observado mantenerme firme ante todo eso, negándome a cambiar solo para hacer feliz a otra gente. Me decía que había visto mi terquedad como una fortaleza, no como un defecto, que le recordaba a la chica que ella había sido antes de aprender a callarse. Me pedía perdón por no habérmelo dicho mientras estaba viva, por no haberme defendido más abiertamente en las cenas familiares cuando mi madre hacía sus comentarios. Pero explicaba que había tenido miedo de que si me acercaba demasiado, mi madre cortaría el contacto entre nosotras como castigo. Así que había esperado, había planeado y había construido esto como una salida para mí cuando ella ya no estuviera. Las siguientes cartas detallaban la evolución de la reina, cómo había empezado como una simple casa rural restaurada que alquilaba a turistas, cómo había notado que la gente que venía no solo buscaba un lugar bonito, sino un descanso de sus vidas complicadas, cómo había empezado a ofrecer talleres de escritura, retiros de yoga, espacios para artistas que necesitaban tiempo y silencio para trabajar, cómo el proyecto había crecido hasta incluir la financiación de iniciativas en el pueblo, porque había entendido que este lugar le había dado paz y quería devolverle algo. Había una carta específicamente sobre Elisa. Mi abuela la había conocido hace 15 años, cuando Elisa era una enfermera en el hospital de Oviedo que venía al pueblo los fines de semana a cuidar de su madre enferma. Habían conectado durante una de esas visitas, habían empezado a hablar y eventualmente mi abuela le había ofrecido un trabajo administrando la reina. Elisa había aceptado porque su madre había muerto y no tenía razones para quedarse en la ciudad. Ahora este lugar era tanto suyo como de mi abuela, y la carta me pedía que la tratara como socia, no como empleada. Lo mismo con Tomás. Había sido conductor de autobús hasta que un accidente le había dejado con problemas de espalda que le impedían estar sentado durante horas. Mi abuela le había ofrecido trabajo aquí, tareas más ligeras, un apartamento en el anexo. Él había aceptado con la condición de que nunca se lo mencionara como caridad. Trabajaba duro, mantenía el edificio, conducía cuando era necesario, y era tan parte de este lugar como las vigas de madera. Había más gente mencionada en las cartas. Rosa, que venía del pueblo 2 veces por semana para ayudar con la limpieza y la cocina. Miguel, el carpintero local que había hecho todos los trabajos de restauración
y ahora mantenía todo en buen estado. Carmen, mi tocaya, que enseñaba idiomas a los niños del pueblo con una beca que mi abuela había establecido. Cada persona tenía una historia, una conexión, un papel en esta red que mi abuela había tejido con cuidado durante años. Pero las cartas no eran solo historia, también contenían instrucciones, o más bien, pruebas disfrazadas de sugerencias. Una de ellas me pedía que pasara una semana completa aquí antes de tomar cualquier decisión sobre qué hacer con la propiedad. Otra me sugería que asistiera a una reunión del consejo local que se celebraba mensualmente en el ayuntamiento. Una más me animaba a hablar con los comerciantes del pueblo, a entender qué necesitaban, a escuchar sus ideas. Elisa claramente estaba al tanto de estas instrucciones porque, sin mencionarlas directamente, empezó a incluirme en el funcionamiento diario de la reina. Al tercer día, me pidió que la acompañara a una reunión con el proveedor de alimentos que suministraba productos locales para los desayunos de los huéspedes. Fuimos en el coche de Elisa, un utilitario viejo pero bien mantenido, hasta una granja en las afueras del pueblo. El granjero, un hombre de unos 50 años con manos enormes y una sonrisa tímida, nos mostró sus instalaciones mientras explicaba los desafíos de mantener una producción pequeña y ecológica en una economía que favorecía lo industrial. Escuché mientras hablaban de precios, de cantidades, de la posibilidad de ampliar el pedido si la reina tenía más ocupación en primavera. El granjero mencionó que estaba pensando en contratar ayuda, pero no podía permitirse un salario completo. Elisa anotó algo en su libreta y le dijo que lo consultaría conmigo. Fue la primera vez que alguien me miraba esperando una decisión real. Sentí pánico por un segundo, pero luego recordé una de las cartas donde mi abuela decía que no había decisiones perfectas, solo decisiones honestas. Le dije al granjero que nos diera unos días para revisar el presupuesto y ver qué era posible. De vuelta en el coche, Elisa me explicó que estos eran los dilemas constantes. Gente buena haciendo trabajo bueno, necesitando apoyo pero sin recursos infinitos para dárselo. Mi abuela había navegado esto estableciendo prioridades claras. Primero, mantener la reina funcionando porque era el motor que permitía todo lo demás. Segundo, apoyar iniciativas que beneficiaran a la comunidad entera, no solo a individuos. Tercero, nunca prometer más de lo que se podía cumplir. Era un equilibrio delicado y constante. Al día siguiente, asistí a mi primera reunión del consejo local. Se celebraba en una sala pequeña del ayuntamiento, alrededor de una mesa de madera gastada donde cabían unas 10 personas. Estaban el alcalde, un hombre mayor con bigote gris y chaleco de lana, la secretaria, una mujer eficiente que tomaba notas en un portátil viejo, varios comerciantes del pueblo y un par de representantes de asociaciones culturales. Elisa me presentó simplemente como la sucesora de Carmen en la reina, y todos asintieron con respeto, pero sin reverencia. La reunión duró 2 horas. Hablaron sobre la reparación de un tramo de carretera que se inundaba en invierno. Discutieron el presupuesto para las fiestas del pueblo en verano. Debatieron si permitir que una empresa pusiera antenas de telefonía en la montaña a cambio de dinero que el ayuntamiento necesitaba, pero que afearía el paisaje. Nadie me pidió opinión al principio. Solo escucharon para ver si tenía algo que decir. Cuando finalmente hablé, sugiriendo que tal vez se podría negociar con la empresa para que las antenas fueran menos visibles o se colocaran en un lugar menos prominente, algunos asintieron considerando la idea. Otros la descartaron como ingenua, pero el alcalde dijo que valía la pena explorarlo. Después de la reunión, varias personas se acercaron a presentarse formalmente. Me
Trataban con cortesía, pero también con una especie de evaluación silenciosa. No era hostilidad, pero tampoco era bienvenida automática. Tenía que ganarme mi lugar aquí, igual que mi abuela lo había hecho. Nadie me iba a regalar respeto solo porque había heredado un edificio. Los días fueron llenándose de una rutina que no había anticipado. Por las mañanas trabajaba en mi portátil, manteniendo mis proyectos freelance porque necesitaba la independencia financiera y porque me gustaba el trabajo. Por las tardes me reunía con Elisa para revisar cuentas, discutir reservas futuras, planear mantenimiento. Por las noches a veces bajaba al pueblo, caminaba por las calles estrechas, me detenía en el bar donde los locales jugaban a las cartas y me saludaban con gestos de cabeza. Poco a poco, los nombres se volvieron caras, las caras se volvieron personas, y las personas se volvieron parte de un tejido en el que empezaba a encontrar mi propio hilo. Una tarde encontré otra carta en mi habitación, dejada sobre mi almohada. Esta era diferente, más corta, más directa. Mi abuela me decía que si estaba leyendo esto, significaba que había pasado la primera semana, que había empezado a entender lo que este lugar significaba. Me advertía que lo que venía ahora sería más difícil, que mi familia no dejaría esto en paz una vez que supieran lo que realmente había heredado, que tendría que decidir si este regalo valía el precio de su desaprobación. Y me decía, con palabras que me hicieron llorar otra vez, que ella creía que sí valía la pena, porque me había conocido lo suficiente para saber que yo necesitaba un lugar donde pudiera respirar sin pedir permiso primero. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el balcón envuelta en una manta, mirando las luces dispersas del pueblo abajo, escuchando el silencio roto solo por el viento entre los árboles. Pensé en lo que mi abuela me había dado. No era solo un edificio o un negocio. Era una responsabilidad que requería que me quedara, que me comprometiera, que me convirtiera en parte de algo más grande que mi propia vida pequeña. Pero también era una invitación a ser alguien diferente de quien había sido en Salamanca. Aquí nadie me conocía como la hija de mi madre o la sobrina de mis tíos. Aquí podía ser simplemente yo, construyendo algo con mis propias decisiones, cometiendo mis propios errores, ganándome mi propio respeto. No había tomado la decisión todavía, pero podía sentir que se estaba formando dentro de mí, como algo sólido emergiendo de la niebla. Las noticias de casa llegaron en fragmentos, como siempre. Al principio fueron solo mensajes cortos de mis primas, disfrazados de chequeos casuales, pero cargados de curiosidad sobre qué exactamente había recibido. ¿Qué tal todo por ahí?, escribía una. ¿Sigues de vacaciones?, preguntaba otra, con un emoji de montaña que pretendía ser inocente, pero que yo sabía que no lo era. Les respondía con vagueidades, diciéndoles que estaba bien, que el lugar era bonito, que necesitaba tiempo para pensar. No mencioné la reina, no mencioné las cartas, algo en mí ya estaba protegiéndolo de ellas. Luego vinieron los mensajes de mi madre. Los primeros los ignoré porque sabía exactamente qué tono tendrían. Pero después de una semana de llamadas perdidas y mensajes cada vez más insistentes, la culpa o el hábito me hicieron contestar una tarde. Me había alejado del edificio para tener privacidad, caminando por un sendero que subía hacia el bosque. El aire estaba frío y mi aliento formaba nubes mientras esperaba que la llamada conectara. Su voz atravesó la distancia con esa claridad irritante de las conexiones modernas. Habló como si el funeral hubiera sido una pequeña inconveniencia y la verdadera historia solo hubiera comenzado con la redistribución de bienes. Me contó sobre los problemas que tío Javier estaba teniendo con los inquilinos de uno de los apartamentos. Me explicó, sin que se lo preguntara,
lo complicado que era gestionar los impuestos sobre su propia herencia. Se quejó de que tío Miguel estaba siendo difícil sobre la gestión de la empresa, tomando decisiones sin consultarle, a pesar de que ella también era accionista, aunque menor. Escuché todo esto con la sensación de estar oyendo una obra de teatro en un idioma que alguna vez había hablado con fluidez, pero que ahora me sonaba extraño. Hice los sonidos correctos en los momentos correctos, los y qué complicado que ella esperaba. Y entonces, en medio de su monólogo sobre lo injusto que era que los hermanos hombres siempre recibieran más, ella preguntó con un tono que pretendía ser casual: ¿Y tú? ¿Qué? ¿Todavía estás disfrutando de tus vacaciones en la montaña? Fue la palabra vacaciones lo que me hizo hablar. Le dije que no eran vacaciones, que la abuela me había dejado una propiedad aquí, un lugar que había estado administrando durante años, que había un edificio, proyectos, gente que dependía de las decisiones que se tomaran. El silencio del otro lado duró solo un segundo antes de que su voz se afilara como un cuchillo. ¿Una propiedad? ¿Qué propiedad? No había ninguna propiedad extranjera mencionada en el testamento. Debes estar confundida. Le expliqué que era una estructura legal separada, que había sido establecida años antes del testamento, que mi nombre estaba en todos los documentos como sucesora. Su respiración se aceleró audiblemente. Me preguntó dónde exactamente estaba este lugar, cuánto valía, por qué nadie más en la familia sabía de su existencia. Cada pregunta venía más rápido que la anterior, su voz subiendo de volumen, como si gritar pudiera cambiar los hechos. Le dije que tendría que hablar con el abogado si quería detalles legales, que yo solo estaba entendiendo todo ahora, que no había planeado nada de esto. No tenías derecho, dijo finalmente, y había algo peligroso en su tono. Esa propiedad debería ser parte del patrimonio familiar. Lo que sea que valga, debería dividirse apropiadamente entre todos, no esconderse en algún pueblo perdido bajo tu nombre, solo porque tu abuela tuvo algún capricho sentimental hacia ti en sus últimos años. Sentí algo romperse dentro de mí. ¿No era rabia exactamente? Era más como un cable que se cortaba, dejando dos extremos sueltos que ya no se conectarían nunca más. Le dije con voz tranquila que no había sido un capricho, que la abuela había construido esto durante décadas, que había elegido cuidadosamente qué hacer con cada parte de su vida y su dinero, que tal vez, solo tal vez, si ella y sus hermanos hubieran prestado más atención a la abuela mientras estaba viva, en lugar de solo interesarse por su herencia después de muerta, habrían sabido sobre este lugar. Colgó sin despedirse. Me quedé ahí parada en el sendero, el teléfono todavía en mi mano, temblando no de frío, sino de algo parecido a la liberación mezclada con terror. Sabía que esto no terminaría aquí. Mi madre no era de las que aceptaban un no sin pelear. Las siguientes semanas confirmaron mis miedos. Empezaron a llegar correos formales, esta vez de abogados que representaban a mis tíos. El lenguaje era educado, pero la intención era clara. Sugerían reuniones para aclarar estructuras de propiedad. Mencionaban sutilmente que cualquier bien conectado con el nombre de la familia debería, por tradición, permanecer bajo el control de la rama principal, es decir, mis tíos. Hablaban de resolver esto de manera amistosa, como si el conflicto fuera algo que yo había creado al existir. Elisa me encontró una tarde leyendo uno de esos correos en la sala común, mi portátil abierto, mi cara probablemente revelando más de lo que quería. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, esperó a que terminara de leer y luego preguntó directamente si mi familia estaba causando problemas. Le dije que sí,
que querían que firmara algo, cediendo la propiedad, que no entendían o no les importaba que esto fuera diferente a los apartamentos y las acciones. ¿Tu abuela anticipó esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Elisa asintió. Por eso protegió todo legalmente. Los documentos son claros. Esto te pertenece a ti, sin condiciones, sin vínculos con el resto del patrimonio. Pero, hizo una pausa, eligiendo sus palabras, la ley puede proteger el papel, no puede protegerte de la presión emocional. Tenía razón. Los correos de los abogados eran molestos pero manejables. Lo que me estaba desgarrando era otra cosa. Era mi madre llamando a medianoche, llorando, diciendo que la familia se estaba rompiendo por mi culpa. Era mi prima Laura, con quien había sido cercana en la infancia, enviándome mensajes diciendo que la estaba decepcionando, que la abuela no hubiera querido que causara división. Era tío Javier, apareciendo en el chat familiar con largos mensajes sobre el legado y la responsabilidad y el honor familiar, palabras que sonaban importantes, pero que realmente significaban «dame lo que quiero». Dejé de responder. Silencié el grupo familiar. Pero las notificaciones seguían apareciendo en mi teléfono como pequeños recordatorios de que había una guerra silenciosa sucediendo y yo estaba en el centro de ella sin haber disparado un solo tiro. Una noche, después de un día particularmente difícil de mensajes y emails, Elisa me invitó a caminar con ella por el pueblo. Hacía frío, pero no llovía, y el cielo estaba despejado mostrando más estrellas de las que había visto nunca en la ciudad. Caminamos sin hablar durante un rato, solo nuestros pasos sobre el asfalto húmedo. Cuando llegamos a la iglesia, nos sentamos en el banco de piedra frente a la entrada. «Tu abuela pasó por algo similar», dijo Elisa finalmente. «Cuando decidió invertir aquí, su familia pensó que estaba perdiendo la cabeza. Le dijeron que gastaba el dinero que debería estar guardando para sus nietos, que estaba siendo egoísta, que una mujer de su edad debería pensar en el legado, no en proyectos tontos en la montaña. ¿Qué hizo ella? Dejó de justificarse, dejó de intentar hacerlos entender, simplemente siguió adelante con lo que sabía que era correcto. No fue fácil. Hubo años donde casi no hablaba con tus tíos. Tu madre dejó de visitarla por un tiempo. Pero con los años, cuando vieron que este lugar funcionaba, que ella era feliz, la presión disminuyó. Nunca la aprobaron completamente, pero aprendieron a vivir con ello. ¿Y si yo no puedo vivir con su desaprobación?, pregunté en voz baja. Elisa me miró con esos ojos que habían visto muchas cosas. Entonces, les devuelves todo, firmas los papeles y vuelves a tu vida anterior. Nadie te juzgará por elegir la paz familiar. Pero, hizo una pausa, tendrás que vivir sabiendo que elegiste su versión de la paz sobre tu propia libertad y que desperdicias lo que tu abuela construyó específicamente para darte una alternativa. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Me di cuenta de que había estado esperando que hubiera una tercera opción, alguna manera de tener ambas cosas, la aprobación de mi familia y este lugar que estaba empezando a sentir como mío. Pero no la había. Cada hora que pasaba aquí, cada decisión que tomaba sobre el funcionamiento de la reina, cada conversación con la gente del pueblo, me alejaba más de la vida que había conocido y me acercaba más a una que todavía estaba tomando forma. Volví a leer todas las cartas de mi abuela en una sola noche, buscando alguna señal de qué hacer. En la última carta, la que debió haber escrito poco, antes de morir, encontré algo que había pasado por alto la primera vez. Decía: si estás leyendo esto y todavía dudas, pregúntate qué vida te asusta más, una donde intentaste y tal vez fallaste, o una donde nunca lo intentaste,
porque otros te convencieron de que no valía la pena. La pregunta se instaló en mi pecho como una piedra. Sabía la respuesta. La había sabido desde el momento en que había leído la primera carta. Lo que me asustaba no era fracasar aquí, era volver a Salamanca, vivir en ese apartamento pequeño que mi madre había heredado, asistir a meetings y cenas familiares donde siempre sería la que cedió, la que no tuvo el coraje de elegir diferente. Era convertirme en una versión de mi madre, amargada por lo que no había recibido, usando esa amargura como combustible para controlar a otros. Tomé mi decisión esa noche, pero esperé hasta la mañana para actuar sobre ella. Quería que fuera deliberada, no impulsiva. Cuando el sol salió sobre las montañas, me senté en el escritorio de mi habitación y escribí un email. Fue corto, claro, sin emoción excesiva, pero sin disculpas. Confirmaba que mantendría el control total sobre la reina y todos sus proyectos asociados, tal como estaba estipulado en los documentos que los abogados ya habían recibido. Deseaba a mis tíos éxito en la gestión de la empresa familiar y expresaba mi esperanza de que la familia usara sus recursos sabiamente. No había rabia en mis palabras, solo una finalidad tranquila. Antes de presionar enviar, me detuve. Mis manos temblaban ligeramente sobre el teclado. Una vez que enviara esto, no habría vuelta atrás. Mi madre me cortaría contacto probablemente. Mis tíos me verían como enemiga. Mis primas dejarían de invitarme a bodas y bautizos. Sería oficialmente la oveja negra, la que eligió dinero sobre familia. Aunque ellos nunca entenderían que no se trataba de dinero, sino de algo mucho más fundamental. Presioné enviar. El email desapareció en el éter digital. Me quedé sentada, esperando sentir algo dramático, pero lo que llegó fue más silencioso. Era algo parecido al alivio, como cuando sueltas una maleta pesada que has estado cargando durante kilómetros. Mis hombros se relajaron, mi respiración se hizo más profunda, y por primera vez en semanas no sentí el peso de las expectativas de otras personas presionando contra mi pecho. Bajé a desayunar y encontré a Elisa en la cocina, preparando café. Debió ver algo diferente en mi cara porque sonrió antes de que dijera nada. ¿Lo hiciste?, preguntó simplemente. Asentí. Ella sirvió 2 tazas de café, me pasó una y levantó la suya en un brindis silencioso. Brindamos sin palabras, el sonido de la cerámica chocando suavemente, llenando el espacio entre nosotras. Afuera, el día comenzaba con su rutina habitual, indiferente a las pequeñas revoluciones personales que ocurrían en cocinas tranquilas. La vida en el pueblo no se transformó de la noche a la mañana, pero mi lugar en ella sí. Los días empezaron a tener una forma diferente, una estructura que yo misma estaba construyendo en lugar de simplemente habitar. Dividía mis mañanas entre mi trabajo remoto en el portátil y las responsabilidades de administrar la reina. Había descubierto que podía hacer ambas cosas sin que una consumiera a la otra. Mi trabajo freelance me daba independencia económica y la satisfacción de mantener mis habilidades profesionales afiladas. La gestión del edificio y sus proyectos me daba algo que no sabía que necesitaba, un propósito que iba más allá de mí misma. Las tardes se llenaban con reuniones que ya no me intimidaban tanto. Me encontraba con proveedores, negociando precios, pero también escuchando sus propias historias y desafíos. Revisaba presupuestos con Elisa, aprendiendo a balancear la generosidad con la sostenibilidad. Planificábamos eventos futuros, retiros de escritura para el verano, talleres de fotografía en otoño, espacios para músicos que necesitaran un lugar tranquilo para componer. Cada decisión se sentía como poner un ladrillo, construyendo algo sólido que duraría más allá de mí.
Los atardeceres se convirtieron en mi tiempo favorito. A menudo caminaba hasta el pueblo, siguiendo el camino de tierra que bajaba serpenteando entre los prados. Las estaciones estaban cambiando lentamente. El invierno se resistía a irse, pero la primavera ya enviaba señales, brotes verdes asomando entre la hierba seca, días que duraban un poco más, pájaros que volvían con sus cantos matutinos. La gente del pueblo empezó a saludarme por mi nombre. Ya no era la sucesora de Carmen, sino simplemente yo, alguien que vivía aquí, que pagaba en la tienda, que se detenía a hablar sobre el tiempo o sobre los planes para las fiestas de verano. Había un bar pequeño en la plaza donde los hombres mayores jugaban al dominó y las mujeres se reunían para tomar café por las tardes. Al principio entraba con timidez, consciente de ser la forastera, pero Rosa, que trabajaba limpiando en La Reina, me había invitado a sentarme con su grupo una tarde, y esa invitación había sido como una llave que abría una puerta. Ahora, cuando entraba, alguien siempre hacía espacio en la mesa. Me preguntaban cosas normales. ¿Cómo iba el trabajo? Si había probado la receta de fabada que alguien había mencionado. ¿Qué pensaba sobre la nueva normativa del ayuntamiento sobre los perros sueltos? Conversaciones mundanas que me hacían sentir menos sola de lo que había estado en años. Seguían llegando cartas de mi abuela. Elisa las había estado guardando, cada una marcada, para ser entregada en momentos específicos. Una llegó después de que envié el email a los abogados. Era corta y estaba escrita con una letra más temblorosa que las anteriores, probablemente de sus últimos días. Decía: si has llegado hasta aquí, ya tomaste la decisión difícil. Ahora viene la parte más dura, vivir con ella. Habrá días donde dudes, donde la soledad pese más que la libertad. Cuando eso pase, sal al balcón, mira las montañas y recuerda que eligieron quedarse quietas durante millones de años mientras todo cambiaba alrededor. La estabilidad no viene de complacer a otros, viene de saber quién eres y plantarte ahí, firme, sin disculpas. Leí esa carta tantas veces que memoricé cada palabra. La guardé en el cajón de mi escritorio junto con las otras, pero ésta la sacaba más seguido, especialmente en los días difíciles. Y lo sabía. Días donde mi madre me llamaba llorando y yo tenía que dejar que la llamada fuera al buzón de voz. Días donde veía fotos en las redes sociales de reuniones familiares a las que claramente ya no estaba invitada. Días donde me preguntaba si había sido demasiado dura, demasiado egoísta, demasiado rápida en cortar los lazos. Pero también había días buenos, días donde un huésped que había venido a La Reina buscando paz me escribía meses después para decir que ese tiempo aquí había cambiado algo en su vida. Días donde el ayuntamiento aprobaba una propuesta que habíamos presentado para financiar clases de informática para los mayores del pueblo. Días donde Miguel, el carpintero, me traía a ver una mesa que había restaurado con madera de un castaño caído, orgulloso de su trabajo y queriendo compartirlo con alguien que lo apreciara. Días donde Elisa y yo nos sentábamos en la cocina después de que todos se habían ido y hablábamos de todo y de nada, y me daba cuenta de que había encontrado una amiga de verdad, no alguien conectada a mí por sangre, sino por elección. Con el tiempo, el apodo que el pueblo había tenido para mi abuela empezó a deslizarse, medio en broma, en mi dirección. Lo escuché primero de Rosa, que me llamó la joven reina cuando le pedí ayuda para organizar una cena grande que habíamos planeado. Luego lo oí de otros, siempre con una sonrisa, siempre con ese tono que no era reverencia, sino algo más cálido, reconocimiento. No era que me vieran como alguien que mandaba sobre ellos, era que me habían aceptado como alguien que escuchaba,
que decidía con cuidado, que se preocupaba por lo que este lugar significaba para todos, no solo para mí. Mi español, que había sido siempre correcto pero formal, empezó a absorber palabras y giros locales. Aprendí a decir rapaz en lugar de chico, a entender las expresiones que eran específicas de aquí, a distinguir entre los acentos de diferentes valles. Incluso empecé a entender un poco de bable, cuando los mayores lo hablaban entre ellos, aunque nunca me atreví a intentar hablarlo yo misma. Mi acento castellano se suavizó en los bordes, adoptando algunos de los ritmos de la gente con la que pasaba los días. Una tarde de primavera, varios meses después de haber enviado ese email, estaba en el balcón de mi habitación revisando las reservas para el verano cuando vi un coche desconocido subir por el camino. No era común que llegara gente sin avisar. Bajé con curiosidad y encontré a una mujer de mi edad, quizás un poco mayor, sacando una maleta del maletero. Cuando me vio, sonrió con una mezcla de nerviosismo y esperanza. ¿Eres la persona que maneja este lugar?, preguntó. Le dije que sí. Ella explicó que había encontrado La Reina en Internet, buscando lugares para retiros creativos. Era ilustradora y estaba atravesando un bloqueo creativo que la había paralizado durante meses. Había leído sobre este sitio, sobre los talleres que ofrecíamos, sobre el silencio de las montañas, y había decidido venir sin reserva previa, esperando que hubiera espacio. Había espacio. La hice pasar, le mostré las habitaciones disponibles, le expliqué cómo funcionaba todo. Mientras hablaba, me di cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que mi abuela había hecho durante años, ofreciendo refugio a alguien que lo necesitaba. No solo un cuarto, sino un lugar donde poder respirar diferente, pensar diferente, ser diferente por un tiempo. La ilustradora eligió la habitación con vistas al valle y antes de subir me preguntó cuánto tiempo podía quedarse. El tiempo que necesites, le dije, y vi en sus ojos el mismo alivio que yo debía haber mostrado cuando llegué aquí por primera vez. Esa noche escribí en el diario que había empezado a mantener. No era algo que hubiera hecho antes, pero Elisa me había regalado un cuaderno de cuero al mes de estar aquí, diciendo que mi abuela había mantenido uno durante años y que tal vez yo también querría documentar este tiempo. Al principio había escrito solo hechos. ¿Qué reuniones había tenido? ¿Qué decisiones había tomado? Pero con el tiempo, las entradas se habían vuelto más personales. Reflexiones sobre lo que estaba aprendiendo, sobre quién estaba convirtiéndome, sobre los miedos que todavía cargaba y los que había logrado soltar. Escribí sobre los lirios del funeral, que en ese momento habían parecido tan fuera de lugar, pero que ahora entendía habían sido la última actuación de mi abuela para la audiencia que esperaba una cosa, mientras ella secretamente preparaba otra. Escribí sobre el sobre delgado, que había parecido tan insultante, y cómo su peso real no había estado en el papel, sino en la confianza que representaba. Escribí sobre mi madre y el dolor que todavía sentía cuando pensaba en ella, pero también sobre la distancia que me permitía verla más claramente, como alguien atrapado en su propia historia, incapaz de escribir una diferente. Escribí sobre las montañas que ahora veía todos los días y cómo había llegado a entender lo que mi abuela había querido decir en esa carta. Había algo en su permanencia que me enseñaba sobre la paciencia, sobre mantenerse firme sin rigidez, sobre cambiar lentamente con las estaciones sin perder la esencia. No era que las montañas no cambiaran, lo hacían constantemente con la erosión, con las lluvias, con los árboles que crecían y morían en sus laderas, pero lo hacían a su propio ritmo, indiferentes a las demandas del mundo acelerado más allá de sus valles.
Los meses pasaron, convirtiéndose en una estación y luego en otra. Viví mi primer invierno completo en el pueblo, con nieve que cubría todo en un silencio blanco y grueso que hacía que el mundo se sintiera suspendido. Aprendí a conducir en carreteras heladas, a apilar leña para la chimenea, a apreciar los días cortos y las noches largas como un tiempo para la reflexión, en lugar de verlos como deprimentes. Vi la primavera llegar con explosiones de verde que parecían imposibles después de tanto gris. Experimenté el verano con sus fiestas del pueblo, la música tradicional que duraba hasta la madrugada, los turistas que llenaban la Reina y me mantenían ocupada con sonrisas profesionales y gestión de expectativas. Y luego llegó el otoño otra vez, completando el círculo. 1 año desde que había recibido ese sobre en el funeral. 1 año desde que había tomado un tren sin saber a dónde realmente me llevaba. Me encontré parada en el mismo balcón donde había leído la primera carta de mi abuela. Pero esta vez no había confusión ni miedo. Había claridad, había propósito, había una vida que reconocía como mía. Todavía pensaba en mi familia a veces, no con rabia, sino con algo más parecido a la tristeza mezclada con aceptación. Mi madre nunca había vuelto a llamar después de los primeros meses. Mis primas habían dejado de enviar mensajes. Mis tíos probablemente ni siquiera mencionaban mi nombre en las cenas familiares. Había sido borrada de esa narrativa, y aunque dolía, también había sido liberador. Me había dado permiso para escribir mi propia historia sin tener que ajustarla constantemente a sus expectativas. Pensé en la última carta que mi abuela me había dejado, la que hablaba sobre convertirme en reina de mi propia vida. En ese momento no había entendido completamente qué significaba. Había pensado que era una metáfora bonita, un poco cursi incluso, pero ahora lo veía claro. No se trataba de poder sobre otros, sino de soberanía sobre mí misma. Se trataba de tomar decisiones sin pedir permiso, de cometer errores y aprender de ellos sin que alguien me recordara constantemente mis fracasos, de construir algo que importara sin tener que justificar su valor ante un tribunal familiar que nunca me había entendido. Una mañana recibí un email inesperado. Era de una prima lejana, alguien que apenas conocía, que se había enterado de lo que estaba haciendo aquí. Escribía que estaba considerando dejar su trabajo en la ciudad, que se sentía atrapada en una vida que no se sentía como suya, que había escuchado sobre la Reina de otra persona y se preguntaba si tal vez podría visitarla algún día, solo para hablar, para entender cómo había tenido el coraje de elegir diferente. Le respondí que sí, que viniera cuando quisiera, que habría espacio para ella. Y mientras escribía esa respuesta, me di cuenta de que esto era también parte de lo que mi abuela había construido. No solo un lugar físico, sino una posibilidad que otras personas podían ver y tal vez, si tenían suficiente coraje, alcanzar para sí mismas. Cerré el portátil y salí al balcón una vez más. Las montañas estaban ahí, como siempre, permanentes en su cambio constante. El pueblo estaba despertando abajo, con humo saliendo de chimeneas, gente yendo a trabajar, niños caminando a la escuela. Todo era ordinario y extraordinario al mismo tiempo. Pensé en los lirios del funeral, en el peso del sobre delgado, en la risa cortante de mi madre, en todas las pequeñas humillaciones que me habían empujado hacia este momento. Desde donde estaba parada, mirando el paisaje que se había convertido en mi hogar, entendí que lo que mi abuela me había dado pesaba más que cualquier apartamento o certificado de acciones. Me había dado un lugar donde podía respirar sin pedir permiso, donde podía ser la que decide en lugar de la que espera ser elegida o descartada,
donde podía fallar y aprender y crecer sin una audiencia juzgando cada movimiento. Al reclamar eso, me había convertido, de una manera tranquila y sin ceremonias, en la reina de mi propia historia. Y eso, descubrí, era la única herencia que realmente había importado siempre,